Queremos agradecerle a nuestro Padre Celestial porque nos da el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa más. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, en esta hora queremos alabar y bendecir su santo y bello nombre. Amén, Señor. También darle las gracias, Señor Eterno, por la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio, esperando que los amigos oyentes y hermanos que están escuchando, Señor, puedan recibir palabra de vida, Señor Eterno, de parte suya, Señor, en el nombre bendito de Jesús, que intercede por nosotros, oramos. Amén. Amén. Una vez más, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos Radio Escuchas. Queremos agradecerles por su fiel sintonía. Esperamos de que estos programas estén siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. Les damos una cordial bienvenida donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos. Como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud. Estas notas de salud son de mucha bendición para las personas que nos escuchan. Salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, amigos oyentes, hermano John, vamos a tocar en los minutos de salud el peligro de las bebidas gaseosas, o sea, las sodas. Vamos a ponerle parte número 2 porque en programas anteriores hemos tocado ya la parte número 1. Y en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 31, nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Perdón. Sin duda, hermano John, que las bebidas gaseosas se consumen en grandes cantidades en todo el mundo. Eso lo podemos ver diariamente. Cada vez que usted va al supermercado, uno va a comprar sus vegetales y sus cosas, no deja de ver el carrito lleno de soda. Las personas que están adelante o detrás de usted. Es correcto. Es increíble, y especialmente aquí en Occidente y en Estados Unidos. Y precisamente su gran consumo se debe principalmente a la inmensa campaña promocional. O sea, en la televisión, hermano, se ven mucho estas promociones de alimento de comida chatarra, ¿verdad? Y de refrescos, cerveza y todo eso. Y si usted va al supermercado, están a sola vez todos los colores que le llaman como la atención. Bueno, y la industria imponen en la sociedad una promoción impresionante. Y la sociedad, desconociendo por parte que los efectos adversos que trae el consumo de estas bebidas en nuestro organismo. Es increíble. ¿Podemos hablar un poco de esos efectos, hermano John? Sí, el programa anterior hablamos de los primeros 3 y vamos a ver el número 4 de los efectos que producen las bebidas gaseosas o sodas, como se le conoce aquí en Norteamérica, en contra de la salud del ser humano. Enfermedades cardíacas. Muchas personas están muriendo, hermano Frank, creo que es la causa número 1 de muerte aquí en los Estados Unidos, la muerte por ataques al corazón. Las dietas con altas cantidades de azúcar pueden contribuir a desarrollar enfermedades cardíacas en personas que tienen el síndrome X o el síndrome metabólico. Estas personas presentan insulinoresistencia, hipertensión arterial, o sea, presión arterial alta, altos niveles de triglicéridos, obesidad abdominal y altos niveles de azúcar en la sangre. Personas, hermano Frank, que son prácticamente esclavas de estos refrescos artificiales o estas sodas. Asimismo, muchos estudios han descubierto que las personas que consumen una o más gaseosa al día, ya sea dietética o no, tienen un 50% más de riesgo que desarrollar un síndrome metabólico que con el tiempo traerá enfermedades tales como
usted mencionó cardíaca, infarto y diabetes y muchas más. O sea que un 50%, hermano Frank, es un porcentaje muy alto. Y tenemos que hacer un llamado a las personas que nos están escuchando en esta hora. Si acaso en su nevera o en su refrigerador tienen estas gaseosas allí por montones como las compran las personas, queremos hacerles un llamado de que comiencen a deshacerse de estas bebidas gaseosas que son un veneno para la salud. También las gaseosas, hermano Frank, pueden producir alteraciones renales. Diversos estudios, amigos oyentes, han comprobado que las bebidas gaseosas tienen el potencial de aumentar el riesgo de desarrollar cálculos renales. Como hemos visto, las gaseosas contienen ácido fosfórico. Todas las gaseosas, amigos oyentes, tienen ese ácido fosfórico. Un exceso de este ácido alimenta o alienta la formación de cálculos renales, o sea, piedras en los riñones, hermano Fran. Por eso es que hay muchas personas en este tiempo, en esta sociedad moderna, jóvenes que están sufriendo de piedras en los riñones o cálculos renales que son muy peligrosos y muy dolorosos también. Además, el aumento de ácido fosfórico en sangre promueve la liberación de calcio en los huesos hacia la sangre para compensar esa falta de balance. El calcio se elimina a través de la orina, la cual se satura y cristaliza en calcio formado los cálculos, como usted mencionó. Y la formación de cálculos también está relacionada con la ingesta excesiva de azúcar, la cual una latica de soda tiene ¿cuánta? 10 cucharadas. 12. De 10 a 12 cucharaditas de azúcar refinada. Y hermano Frank, el diablo es muy astuto porque el diablo le presenta la plataforma a las personas para que caigan en esta trampa, sobre todo cuando están frente al televisor, hermano Frank. Sobre todo viendo un partido de fútbol, la Serie Mundial, el Super Bowl o el Supertazón, ¿verdad? Y estos deportes excitantes. Entonces la gente lo primero que hacen es ordenar 3 o 4 cajas de pizza y 4 o 5 potes de esos de soda o de gaseosa, y ahí usted ven a la gente gritando, excitada, emocionada, viendo el partido de fútbol o viendo la Serie Mundial o viendo la final de básquetbol, etcétera, etcétera, pero están acabando con su salud y no lo saben. También estas sodas están cargadas de cafeína, amigos oyentes. La cafeína es considerada una droga, si ustedes no lo sabían, una droga estimulante aditiva, y está presente en todas las bebidas de cola y en las gaseosas con sabores cítricos. La adicción a la cafeína sería una de las razones de por qué las bebidas gaseosas más populares la tienen presente entre sus ingredientes, porque es una droga y es una adicción. Por eso las personas no dejan de tomar, hermano Frank, estas gaseosas. Las grandes industrias de bebidas dicen que solo agregan cafeína para dar sabor a las bebidas. Eso es lo que ellos dicen. Sin embargo, los consumidores regulares no detectan este sabor, lo cual sugiere que la adicción de cafeína es simplemente para lograr efectos estimulantes en el consumidor. Es como el cigarrillo, como la nicotina, que se hace adictiva, y por eso que a las personas se les hace difícil abandonar el vicio del tabaco, hermano Frank. Y hablando un poquito más de la cafeína, también aumenta la excreción de calcio por la orina, que junto a una dieta pobre en calcio, especialmente en niñas y adolescentes, aumenta el riesgo de sufrir de osteoporosis. La cafeína causa efecto en el comportamiento, ya que aumenta el estado de alerta, causa nerviosismo, irritabilidad, insomnio y taquicardia. Y los niños desarrollan dolores de cabeza, cansancio, y le cuesta irse a dormir. Hay muchos niños que son las 11, 12 de la noche y todavía están despiertos. Niños que deberían estar ya descansando a las 8 de la noche a más tardar. Además, la adicción que provoca la cafeína hace que el consumidor no deje de beber este tipo de refrescos u otras bebidas que contengan cafeína. Existen estudios que han demostrado que la cafeína presente en 2 o 3 latas de gaseosas por día
o sea, equivalente a 10 miligramos diarios, es suficiente para producir dependencia física. Y también tenemos el famoso cafecito, hermano Frank, que muchas personas no quieren abandonar, cargado de cafeína. Bueno, entonces me imagino que la gente se está preguntando, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué debemos tomar entonces? ¿O qué beber? ¿O qué exactamente? Bueno, principalmente está el agua. Eso es lo que menos le gusta a la gente tomar, hermano Frank. Hemos hablado mucho a través de estos programas la necesidad y los beneficios de beber agua pura. Tenemos también los jugos de fruta naturales hechos en casa. Los jugos naturales contienen ya una alta porción de azúcar natural. No esos jugos artificiales que venden en las tiendas, hermano Fran. No estamos hablando de esos jugos, amigos oyentes. Estamos hablando de los jugos hechos en casa. Con un extractor de jugo, ¿no? Y también la leche de soya y de almendra, que ambas son altamente alcalinas. Ahí tenemos ya 3 opciones para sustituir la soda, hermano yo. Así que, amigos oyentes, ya ustedes saben, a beber agua, por favor. Reemplacemos todos esos refrescos artificiales, botémoslos a la basura, tirémoslos por el lavaplatos, ¿verdad, hermano Fran? De nuestras cocinas, deshagámonos de eso porque eso está destruyendo su salud. Si usted quiere disfrutar de buena salud, ojalá que ustedes puedan seguir fielmente estos consejos. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar al tema para hoy, que es el buen pastor, parte número 3. Si usted acaba de sintonizar el programa, tenemos la parte número 1 y número 2. Al final vamos a dar los teléfonos por si necesitan dichos programas, totalmente gratis. Con el subtítulo, un llamado a seguir al verdadero pastor. Amén, así es. Y en Juan capítulo 10, versículo 11, el Señor Jesús nos dice lo siguiente: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén, así es. El programa de hoy, amigos oyentes, es un programa destinado a hacer un llamado final a las personas sinceras que aman a Dios y desean hacer su voluntad y guardar sus mandamientos, a escuchar la voz del pastor de los pastores, que es Cristo Jesús. Bien, amigos oyentes, como hemos ya abarcado un poquito en estos programas número 1, 2 y 3, queremos decir, hermano John, a los amigos oyentes que el propósito de estos programas no es criticar ni mucho menos atacar o juzgar a ningún pastor o ministro, sino presentar lo que dice la palabra de Dios tal como está escrita. No es nuestra intención, hermano Frank, de hablar de nadie en particular o en contra de algún pastor. Solamente nos limitamos a presentar la palabra de Dios. Somos conscientes de que en las iglesias o en muchas iglesias hay pastores que sí están trabajando por su rebaño, ¿sí o no? Hay pastores que son fieles al Señor, hermano Frank. Pero cuando presentamos los programas anteriores, como usted lo mencionó, la parte 1 y la parte 2, no nos referíamos a todos los pastores en general, que quede bien claro eso, amigos oyentes. Nos referíamos solo a los pastores que se interesan solamente en el beneficio económico que pueden adquirir de sus ovejas. Y como leímos en Juan 10:13, hay pastores asalariados. Ustedes, amigos oyentes, pueden darse cuenta de eso en sus iglesias donde se reúnen. Son lo que la Biblia se refiere y son lo que nosotros denunciamos como los mercaderes modernos del templo. Lo único que piensan es en cómo engordarse a sí mismo a través de los diezmos y la ofrenda de sus respectivos miembros. Hay muchos que son así, de eso estamos hablando, a eso nos referimos, no a los pastores sinceros que tal vez nos están escuchando en esta hora, que aman a sus ovejas y que aman la obra del Señor. Porque hoy en el mundo religioso, hermano Frank, abundan mucho los pastores apóstatas, los pastores asalariados, como usted lo acaba de mencionar, que han dejado de predicar el último mensaje de amonestación para esta tierra. Estos pastores le han ocultado y quitado el alimento a sus ovejas y lo único que hacen es entretener a sus iglesias con mensajes de paz, de seguridad y de amor, unidos con cuentos, con chistes y con anécdotas. Bueno, para esos falsos pastores es que dirigimos la fuerte amonestación que viene
de parte del Señor, no es nuestra. Lo que vamos a utilizar es la misma palabra de Dios. Así es. Para que amoneste y no sepa ver dónde estamos parados, hermano John. Es correcto. Salmos capítulo 23, versículo 1, nos dice una pregunta: ¿quién es entonces el buen pastor? Y dice ahí mismo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén, gloria al Y Señor. Hechos capítulo 13, versículo 20 nos dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén, así es. Y Juan capítulo 10, versículo 11, nos dice lo siguiente, hermano Frank: yo soy el buen pastor, dijo Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. O sea que Cristo estuvo dispuesto a dar su propia vida por las ovejas. Bueno, entonces hacemos una pregunta, hermano John: ¿cuáles pastores recibirán la corona de la vida cuando venga Cristo por segunda vez? O sea, ¿cuáles son fieles a su mandato como pastores? Así es. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 2 al 4 nos dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, ahí está, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 4. O sea que ahí está hablando prácticamente de las características de un verdadero pastor, hermano Frank. Y dice ahí claramente: no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado. Hay muchos hoy que son prácticamente los jefes de las iglesias, y solamente lo que ellos dicen es la autoridad, y nadie más puede cuestionar sus decisiones. Hermano Fran, esos no son los verdaderos pastores, porque aquí dice que no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, ¿ejemplos de qué? Amigos oyentes, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Amén. El gran pastor separará a los fieles de los infieles. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 25, versículo 32 al 35. Esperamos, como siempre, de que ustedes anoten cada uno de esos textos para que así ustedes los puedan estudiar detenidamente en sus propias Biblias. Repetimos, Mateo 25, 32 al 35. Y serán reunidas delante de él, o sea, delante de Cristo, todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahí ustedes pueden darse cuenta que está hablando prácticamente de un pastor. Esto es como una parábola, hermano Frank. Dice el versículo 33 de Mateo 25: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre. Oigan bien, muchos, hermano Frank, tienen hambre en las iglesias. Hay muchos miembros hoy que tienen hambre, y el deber del pastor es alimentar a su grey. Y me disteis de comer. Tuve sed. Muchos están sedientos del mensaje para este tiempo del fin, de la verdad, del mensaje verdadero. Y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. O sea que los que alimentaron a sus rebaños, hermano Frank, obtendrán la corona de la vida eterna. Ahora, ¿qué pasará con los pastores infieles que nunca alimentaron al rebaño o sea, a sus ovejas? Bueno, Mateo capítulo 25, versículos 41 y 42 nos dice: entonces dirá a lo de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me diste de beber. O sea, hay muchas personas, hermano John, con hambre de la verdad, que van a la iglesia buscando algún alimento de un buen mensaje, en la mayoría de las iglesias del pueblo de Dios, pero los pastores infieles
serán llamados a dar cuenta por qué no dieron el alimento apropiado. Es una responsabilidad muy grande que tienen los pastores, hermano Frank, ante Dios. Y hay muchos pastores asalariados, como decíamos al principio. Tristemente, que lo único que se dedican es a acumular riquezas. Pero cuando se paran en el púlpito, hermano Frank, lo único que predican son cuentos, son anécdotas, son chistes que hacen reír a la gente y los miembros siguen muriendo poco a poco de hambre y de sed. Por eso Jesús en el tiempo del fin les va a decir, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Estos irán ¿a dónde, hermano Frank? Al castigo eterno. Cristo tendrá un solo redil. Dice Juan capítulo 10, versículo 16, porque estas palabras son muy interesantes, amigos oyentes, hermano Frank, porque se habla mucho hoy de unión de todas las iglesias, ¿sí o no? Se está de moda hoy en el mundo religioso. Hay que estar unidos, hay que estar todos juntos, pero la palabra de Dios no dice muchas iglesias, sino de una sola iglesia, un solo redil. Dice Juan 10:16, también tengo otras ovejas, dijo Jesús, que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Oigan las palabras de Jesús, no son nuestras. Y habrá un rebaño. ¿Cuántos rebaños, hermano Frank? Uno. Un rebaño y un pastor. Hermano Frank, ¿qué podemos añadir en cuanto a eso? Bueno, hay muchos y miles de esas iglesias cristianas por todas partes. Y todas dicen tener la verdad y todas dicen ser el verdadero pueblo de Dios. Pero la Biblia dice claramente que hay un solo rebaño y un solo pastor. O sea, una y sola iglesia, hermano John. Podemos ver que Cristo aquí habla de una separación, lo de la izquierda y la derecha, pero también habla de una unidad de un solo redil. Eso es bueno explicarlo porque mucha gente cree que porque voy a la iglesia y tengo la Biblia, ya debo unirme con cualquier iglesia. Es muy importante lo que usted acaba de mencionar. En un futuro vamos a abarcar un poquito más de lo que es realmente la unidad bíblica, hermano John. Es correcto, porque hoy se está hablando mucho de esa unidad basada en Juan capítulo 17. Roma, por un lado, está promoviendo la unidad de todas las religiones, paganas y no paganas, cristianas, musulmanas, judíos, en fin, y religiones que no son, hermano Frank, que no creen ni siquiera en Dios, como los budistas o los hinduistas. Pero Roma está queriendo unir a todas esas religiones. Esa unidad que está promoviendo Roma, por un lado, y la unidad que está promoviendo el mundo protestante, por otro lado, o sea, la unión de todas las iglesias protestantes, independientemente de lo que crea cada una de ellas. Hermano Frank, esa unidad no es bíblica. Eso no es un solo redil. No. Exactamente, eso es lo que queremos explicar aquí, pero vamos a abundar más sobre ese asunto. Un solo redil tiene que ver con otra cosa más que tiene que ver con la palabra de Dios. Yo sé que muchas personas en este momento pensarán que nosotros no estamos a favor de la unidad, o que estamos en contra de la unidad, o que tal vez estamos en contra de la paz. Al contrario, amigos oyentes, nosotros somos los primeros que vamos a la vanguardia a favor de la paz y de la unidad. Pero esa paz y esa unidad que habló Cristo tiene que estar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Tiene que estar de acuerdo a lo que enseña la ley moral de Dios, amigos oyentes. Si esa unidad no gira en torno a la ley moral de Dios o no gira en torno a las verdaderas enseñanzas de la palabra de Dios, esa unidad, hermano Frank, no es bíblica. Y esa unidad está siendo promovida por el archienemigo de Jesucristo, que es Satanás. Usted tenía unos versículos ahí en Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículos 25 y 27 dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, ahí está, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermano Fran, permítame hacerle una pregunta, hacer una pausa. Yo sé que usted va a leer los otros versículos. Dice así como Cristo amó a la iglesia o a las iglesias. ¿Qué dice el versículo? ¿A la iglesia o a las iglesias? Singular, la iglesia. O sea que va a haber un solo redil, hermano Frank. No cientos y cientos de iglesias. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia. Ahí está. Gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí está el verdadero rebaño, hermano John.
Es correcto, porque la Biblia es específica, hermano Frank. El libro de Apocalipsis habla de esa iglesia también para el tiempo del fin. Nosotros hemos hablado mucho acerca de este libro en programas anteriores. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, nos dice: entonces el dragón, que sabemos que el dragón es Satanás, se llenó de ira contra la mujer. Amigos oyentes, una mujer en profecía bíblica representa a la iglesia, al pueblo de Dios. Y noten que la Biblia dice claramente que se fue a hacer guerra contra no dice las mujeres, dice la mujer, o sea, una iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermano Frank, aquí hay dos características que identifican la verdadera iglesia en el tiempo del fin: guarda los mandamientos de Dios y todas sus creencias están basadas de acuerdo al testimonio de Jesucristo, que es la palabra de Dios. Juan capítulo 10, versículo 27, repetimos: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Bueno, la palabra oyen en griego es akaut, que significa entender, escuchar, obedecer, oír. Según el diccionario griego Strong, número 191, página número 4. O sea, hermano Frank, que las verdaderas ovejas en el tiempo del fin, que van a ser reconocidas. ¿Se acuerda que lo leímos en Mateo 25? Cristo viene y va a hacer una separación entre las ovejas y los cabritos. Los cabritos van a ir a la perdición, las ovejas van a heredar el reino de nuestro Padre Celestial. Hermano Fran, una de las características, usted lo está leyendo ahí, de las verdaderas ovejas que van a dar la bienvenida a Cristo, o que van a ser reconocidas por Cristo cuando Él venga, son aquellas que oyen su voz. Y usted lo acaba de leer en griego, esa palabra oyen, porque el diccionario, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es obedecer, hermano Frank. Muchos hoy no quieren obedecer, hermano Frank. Jesús, amigos oyentes, es el buen pastor. Él se interesa por sus ovejas débiles, enfermizas y errabundas. Las conoce a todas por nombre. La angustia de cada oveja y de cada cordero de su rebaño conmueve el corazón, o su corazón de amor y de simpatía, y llega a su oído el clamor que pide ayuda. Hermano Fran, nosotros no podemos engañar a Dios. Muchos hoy se están escondiendo detrás de un hábito, se esconden detrás de una sotana, se esconden detrás de un saco y una corbata. Pero el Señor conoce a sus ovejas y sabe quiénes son las ovejas que están oyendo su voz. Sabe quiénes son las ovejas que están obedeciendo su palabra y sus mandamientos. Tenemos el ejemplo de la nación judía, hermano John. ¿Por qué se perdió la nación judía en los tiempos de Cristo? Juan capítulo 8, versículo 43 nos dice: porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. No querían, hermano John, obedecer la palabra de Cristo y profesaban ser el pueblo escogido de Dios. Es muy importante lo que usted acaba de leer, porque hay muchas iglesias, hermano Fran. Si nosotros hiciéramos una encuesta hoy mismo a través de este programa radial y le preguntáramos a cada una de las personas que nos están escuchando en esta hora, que lo más probable que pertenecen a diferentes comunidades religiosas, y le preguntásemos que si la iglesia a la cual ellos asisten son el verdadero pueblo de Dios, todos responderían que sí, hermano Frank. Claro. Pero la Biblia dice claramente que el pueblo judío en los tiempos de Cristo profesaban ser el pueblo de Dios. Pero Cristo les dijo: ustedes no escuchan mi palabra. Ahí está la palabra en griego akuo, que usted mencionó en Juan 10:27. No quisieron oír o obedecer el mensaje de Jesús. Juan capítulo 8, el versículo 47 también nos dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, refiriéndose a la nación judía, porque no soy de Dios, imagínense. O sea, hermano Frank, que una iglesia que no esté enseñando la necesidad de obedecer a todos los mandamientos de la ley de Dios no será reconocida como la iglesia que Cristo viene a buscar por segunda vez. No, repita eso otra vez, hermano John, porque ahí es que está el meollo de la lección, del estudio de hoy. Exacto. Muchas iglesias, hermano Fran, pretenden hoy decir que son el pueblo de Dios.
Yo estoy casi seguro, hermano Frank, que si nosotros fuéramos de iglesia en iglesia haciendo una encuesta, ¿verdad? Y tocáramos puerta por puerta de cada una de las iglesias de esta ciudad donde nosotros residimos y transmitimos este programa, y el pastor sale nos abre la puerta y sale y nos saluda, y si le preguntásemos a ese pastor o ministro si esa iglesia es el pueblo de Dios, lo más probable que nos va a decir que sí. Pero una iglesia, vuelvo y repito, que no esté enseñando la necesidad de obedecer todos los mandamientos de la ley de Dios, no será reconocida como la iglesia que Cristo viene a buscar por segunda vez. Bueno, la palabra de Dios nos dice, hablando de esos mandamientos, que debemos santificar, por ejemplo, el día de reposo, el sábado. Pero la mayoría de los profesos cristianos, en vez de oír la voz de Dios, están oyendo la voz de sus líderes religiosos, como usted dice, que le dicen que no hay que guardar ni santificar el sábado, porque eso fue supuestamente para los judíos. Exacto. Muchas personas, hermano Frank, sucedió como la nación judía, usted lo mencionó. La nación judía se perdió en los tiempos de Cristo, la gran mayoría de ellos. Hoy dice también que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Cristo dice en San Juan 8:44, vosotros, le dijo Jesús a los judíos en ese entonces, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, hermano Frank, que el que no obedece la palabra de Dios no es hijo de Dios, sino que se constituye, de acuerdo a lo que dice Juan, un hijo de Satanás. Bueno, ¿por qué razón Jesús no reconoce a cierta clase de ovejas que pretenden conocerle? Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 y 4 nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ahí está, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea que aunque digamos que tenemos la verdad, hermano Frank, y no estamos obedeciendo esos mandamientos, esa iglesia no tiene la verdad. Amigos oyentes, estas son palabras, no son nuestras, son palabras de Dios, porque ya el hermano Frank lo citó en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, oyen lo que está establecido en mi palabra, yo las conozco y me siguen. Hermano Frank, ¿cuántas personas hoy no quieren guardar los mandamientos de Dios? Bueno, la gran mayoría de cristianos pasarán un chasco en el tiempo del fin, hermano John. Creyeron que estaban obedeciendo a Dios, pero violaron o enseñaron, en caso de los pastores, a desobedecer la ley de Dios, aunque fuese en un solo principio. Exacto. Cristo lo presentó de esta manera en Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es muy importante que nosotros le demos mente a ese texto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa palabra maldad, anomia en griego, es transgresión de la ley de Dios. Hermano Fran, la palabra, estos textos que acabamos de citar, no dice el que cree, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque dice la Biblia, muchos hoy creen, pero no quieren obedecer a Dios. Bueno, la Biblia nos enseña que el hacer la voluntad de Dios nos dará la entrada al cielo y está relacionada con la ley de Dios. Si vamos al libro de Salmos, capítulo 40 y versículo 8, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. ¿En qué forma se cumplirán las palabras de Jesús de que habrá un rebaño y un solo redil? Vamos a ver qué nos dice el libro de Juan, capítulo 10, versículo 16. Exhortamos a las personas que nos están escuchando en esta hora que estudien en sus Biblias ese maravilloso capítulo. Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Fíjese qué interesante, hermano Fran, porque hoy hay muchos rediles.
Francisco, ¿qué dice? No importa lo que tú creas. Tú crees en Mahoma, yo creo en Jesucristo, el otro cree en lo otro, los hindúes creen en un montón de dioses paganos, no importa, hay que unirnos. Y los protestantes también están predicando lo mismo. Exactamente, entonces dice Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Fíjense que Cristo, amigos oyentes, no está diciendo quédense en sus rediles. Unidos allá. Exacto, manténganse en sus rediles. No, Cristo quiere traer a todas las ovejas a un solo redil. Habla de una separación, pero después habla de una unidad. Es correcto. Y dice, y oirán mi voz. Hermano Frank, dígame por favor, ¿qué voz están oyendo los hindúes? ¿Están oyendo la voz de Dios a través de su palabra? Los hinduistas, los que adoran a Buda, los budistas, ¿están escuchando la voz de Dios a través de su palabra? Dice, y oirán mi voz y habrá un rebaño. Oigan bien, amigos oyentes, este es el lenguaje bíblico, no nuestro. Un rebaño y un pastor. Oirán la voz del pastor que se llama Cristo Jesús, como hemos oído. Pero la mayoría, como hemos mencionado, están escuchando la voz de sus pastores que han apostatado la verdad, hermano John. Es el problema hoy en día. Y de sus líderes religiosos, hermano Frank. Hay un mensaje en el tiempo del fin, hermano Frank, que se va a predicar a gran voz. Y está contenido en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6 y 7, que nos dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea que este es un mensaje, hermano Fran, mundial, diciendo a gran voz. O sea que va a haber una voz que se va a escuchar, hermano Fran, así como Jesús lo dijo en Juan 10:16. Oirán, ¿qué cosa? Mi voz. La voz de Cristo, hermano Fran, se está escuchando, se debe escuchar en este tiempo a través del mensaje de los tres ángeles en el tiempo del fin. Temed a Dios, dice el mensaje del primer ángel, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Se presenta a los ángeles volando en medio del cielo, ese pasaje que usted acaba de leer, proclamando un mensaje de advertencia al mundo y ejerciendo una acción directa sobre la gente que vive en los últimos días de la historia terrenal, o sea, los días que estamos viviendo ahora, hermano John. Pero nadie oye la voz de esos ángeles porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo. O sea, hombres y mujeres enclarecidos por el Espíritu de Dios, santificados por la verdad, proclaman sucesivamente el mensaje de los tres ángeles. Muy importante lo que usted acaba de mencionar, porque Cristo está haciendo un llamado a través de este mensaje final. Cristo dijo, oirán mi voz, no la voz de los pastores. Dice, oirán mi voz, o sea, mi palabra. Hermano Fran, yo le pregunto a usted, ¿el mensaje de los tres ángeles es parte del canon bíblico? ¿Es parte de la palabra de Dios? ¿Qué usted cree? Se encuentra en el libro de Apocalipsis, por supuesto, ¿sí o no? O sea, las personas no quieren predicar este mensaje, no quieren oír este mensaje, pero es nuestro deber presentar este mensaje al mundo. El redil es símbolo de salvación y seguridad. Jeremías capítulo 50 versículo 6 nos dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores la hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. O sea, las ovejas, hermano Frank, están perdidas hoy. ¿Por qué? Porque no están en el verdadero redil. El verdadero redil, ¿quién es? El que Cristo está juntando, donde se encuentra, ¿qué cosa? La verdad. La verdad para el tiempo del fin. Ese es el verdadero redil, hermano Fran. La iglesia que está enseñando y practicando la verdad. Pero hay muchas ovejas que están perdidas, que dicen ser su pueblo, porque dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Lo dice claramente la Biblia, hermano Fran, no lo decimos nosotros. Lo dice claramente la Escritura, pero dice que van ¿de qué? De redil en redil, de monte en monte o de collado en collado. O sea que fueron extraviadas del camino de la verdad.
Por eso Cristo quiere traer de nuevo al redil a estas ovejas que se descarriaron. Y estamos haciendo este llamado a las ovejas que nos están escuchando en esta hora, que es necesario de venir al verdadero redil, a la iglesia que está enseñando la verdad para este tiempo del fin. Ezequiel capítulo 34, versículo 4 nos dice: no fortaleciste las débiles, ni curaste las enfermas, ni vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la desgarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia. O sea, la descarriada, hermano John, son símbolo de aquellos que están viviendo en pecado y desobediencia, estando en la iglesia, y los pastores le da cualquier cosa, ¿no? Diciendo que de su diezmo está tranquilo, no tiene problema. Es correcto. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19 las siguientes palabras: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, o sea, para anular, sino para cumplir. Cristo fue nuestro ejemplo, hermano Fran. ¿Por qué entonces nosotros vamos a enseñar a través de este programa que no hay que guardar la ley moral de Dios? Si Cristo la guardó, amigos oyentes, Cristo nos dio ejemplo. Versículo 18 de Mateo 5, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, oigan bien, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea que los pastores que enseñan a sus ovejas, hermano John, a quebrantar, aunque sea un solo mandamiento de la ley de Dios, están sacándolo del redil. Es correcto, y termina el versículo 19 diciendo: mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, hermano Frank. Ezequiel capítulo 34, versículo 14 nos dice: es bueno pastos, en buenos pastos te apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán un buen redil. En buen redil. En buen redil. Y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. O sea que Cristo quiere traer a su redil a todas las ovejas que están dispuestas a obedecer su ley. Amén, así es. Por eso es que Cristo está haciendo un llamado, hermano Fran, porque va a haber un solo redil, no van a haber 200 o 400 rediles. Cristo está haciendo un llamado a sus ovejas verdaderas. ¿Eres tú parte de esa oveja verdadera? Juan capítulo 10, versículos 3 y 4 nos dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Muchos hoy no quieren oír la voz de Dios, hermano Fran, no quieren oír estos mensajes. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cristo está, ¿qué está haciendo, hermano Fran? Jesús ahora mismo está sacando a sus ovejas. Mucha gente nos acusa a nosotros y dice: ustedes lo único que hacen es sacar a la gente de las iglesias con esos mensajes tan fuertes. Critican y atacan. No, el que está sacando a las verdaderas ovejas de esos falsos rediles, como usted leyó, hermano Frank, en Jeremías capítulo 50 y el versículo 6, es Cristo Jesús. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es Cristo, amigos oyentes, que está sacando a sus verdaderas ovejas. Hay un mensaje, hermano Frank, para el tiempo del fin, que hace un llamado a salir del error, a salir de esos falsos rediles. ¿Cuál sería ese mensaje? Usted se refiere a Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 5. Nos dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitaciones de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía:
salid de ella, pueblo mío. Hermano, ¿de dónde venía esa voz, hermano Frank? ¿De nosotros? Del cielo. Del cielo, hermanos oyentes. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Muy importante ese versículo, o sea que habrá hombres de fe y de oración, hermano Frank, que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. O sea, no tendrán miedo a presentar este mensaje para el tiempo del fin. Los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, lo que estamos viendo hoy en este tiempo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, que también lo estamos viendo, hermano Frank, en este tiempo. Todos tendrá que ser desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones van a conmover al mundo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído estas palabras semejantes las van a escuchar. Bueno, entonces la Biblia dice claramente que Dios tendrá un grupo de personas que proclamarán este mensaje específico en el tiempo del fin y lo harán por amor a las almas. Por eso es que nosotros estamos presentando estos mensajes. Amén. Amigos oyentes, suenan fuertes, pero son mensajes de amonestación. Necesitamos ya hacer un llamado al mundo que está en rebelión en contra de la ley moral de Dios. Apocalipsis 14, versículo 8. Cristo hace un llamado. ¿Por qué Cristo hace ese llamado en el tiempo del fin? Dice otro ángel, le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, hermano Frank. Y Apocalipsis capítulo 17, versículo 2 nos dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así es. ¿Por qué Babilonia ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación? Hacemos esa pregunta. Bueno, dice la Biblia que Apocalipsis 18, 1 y 2, que ya lo leímos, que ese ángel desciende del cielo clamando, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Este es el mismo mensaje que fue dado por el segundo ángel. Babilonia ha caído porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, de acuerdo a Apocalipsis 14, versículo 8, que lo acabamos de leer. ¿En qué consiste ese vino, amigos oyentes? En sus falsas doctrinas. Ha dado al mundo un falso día de reposo en lugar del verdadero día de reposo del cuarto mandamiento, que es el día sábado, hermano Frank, y ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el jardín del Edén, o sea, la inmortalidad natural del alma. Ha esparcido ampliamente muchos errores semejantes y ha enseñado como doctrinas mandamientos de hombres, de acuerdo a Mateo 15:9. Bueno, como Dios llamó a los hijos de Israel a salir de Egipto para que pudieran guardar su sábado, así llama a su pueblo a salir de Babilonia para que no adoren a la bestia ni a su imagen. El hombre de pecado que pensó en cambiar los tiempos y la ley y se ha exaltado a sí mismo por encima de Dios, representando al mundo este falso descanso. El mundo cristiano ha aceptado a este hijo del papado y lo ha acunado y alimentado, desafiando así a Dios al quitar su monumento conmemorativo y estableciendo un día de descanso rival. Usted ha mencionado algo muy importante, hermano Frank. El poder papal ha presentado al mundo, no solamente a los fieles de la iglesia de Roma, sino al mundo, un falso día de reposo, y eso lo vemos cuando el Papa Juan Pablo II fue uno de los primeros en hacer un llamado al mundo por medio de su carta apostólica Dies Domini, que hacía un llamado a volver a guardar el domingo, que nosotros sabemos que ese no es el verdadero día de reposo. Tenemos un libro, hermano, por acá, hermano Frank, que es un gran libro escrito por una escritora inspirada, maravilloso libro que se llama El conflicto de los siglos, la página 433. Usted tenía por ahí esa declaración. Se dice que Babilonia es la madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo.
Usted habla de tradiciones, hermano Fran, porque hoy las iglesias tienen muchas tradiciones. Por ejemplo, podemos mencionar algunas de ellas en los minutos que nos quedan. La Navidad, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Amor y la Amistad, el Día de Acción de Gracias, el Día de la Raza. Amigos oyentes, si en tu iglesia se celebran estas tradiciones que no tienen ningún origen divino, ni están avaladas por la palabra de Dios, tu iglesia no es la iglesia de Cristo y estás en la obligación de salir de la comunión de ella. Dicha iglesia está fuera del redil. Bueno, si vamos a la palabra de Dios, en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18, nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte de creyentes con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces pueden estar unidos esas religiones, hermano Fran, esas religiones paganas con religiones cristianas. Imposible. Esa unidad no es bíblica. No es bíblica. Aquí lo estamos leyendo, amigos oyentes. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Para que puedan ser parte de ese redil, hermano Fran, tienen que separarse de la apostasía y del pecado, o de lo contrario no podrán ser reconocidos como el verdadero redil. Mencionamos acerca de Apocalipsis 14, hermano Fran, el mensaje de los 3 ángeles para el tiempo del fin. Esa es la voz que Dios está dando al mundo hoy, porque dice que oirán mi voz y me seguirán, y habrá un solo redil. ¿Cuántos, hermano Frank, hacemos una pregunta, que nos oyen hoy, en estos momentos, están dispuestos a dar este mensaje final de Dios contenido en Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 18? ¿Cuántos pastores que nos están escuchando en estos momentos están dispuestos a dar este triple mensaje angelical? ¿Cuántas iglesias están rechazando este mensaje de la manera que ya no se predica en sus iglesias, o inclusive, hermano Fran, se prohíbe determinantemente la proclamación de este mensaje? El mensaje de Apocalipsis 14, que denuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede, por consiguiente, referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Además, en el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Es correcto, hermano Fran. Hay un versículo en Mateo 23, versículo 13, que Cristo lo pronunció y es un mensaje muy fuerte. Le dijo a los escribas y los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hermano Fran, muchos miembros fieles de iglesia en estos momentos están siendo marginados, perseguidos, atacados e inclusive desfraternizados de sus iglesias porque se han levantado a predicar este triple mensaje angelical en Apocalipsis 14. El fiel pastor, que es Cristo Jesús, le hace un llamado a sus hijos fieles que todavía se encuentran en esas iglesias, que han apostatado y rechazado la verdad, a que salgan de la confusión y el error del engaño de escuchar mensajes de paz y seguridad carente de la verdad para este tiempo del fin, y los llama a que se unan con el verdadero pueblo de Dios, o sea, el verdadero redil, hermano John. Es muy importante, hermano Frank, porque muchas personas tal vez dirán, o ustedes dirán, ¿y cuál es ese pueblo fiel y remanente? Bueno, amigos oyentes, el pueblo fiel es aquel que está presentando los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Es el pueblo que está presentando el mensaje de Apocalipsis 18.
Ese es el pueblo fiel y remanente. Hacemos una pregunta, hermano Frank. ¿Cuántas de las personas que nos están escuchando en estos momentos escuchan esos mensajes en sus iglesias cada semana? Si en tu iglesia a la cual tú perteneces y eres miembro, el pastor no predica ni deja que estos mensajes sean predicados, si te dice que no prediques tales mensajes porque traen persecución o porque causan problemas o porque levantan división, si te dice que no hables tan fuerte, esa iglesia no es el pueblo de Dios y necesita salir de esa iglesia porque ella ha rechazado la verdad. Bueno, a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias, hermano John, verdaderos discípulos de Cristo. Acuérdense que estamos hablando frente a un sistema, no a los miembros sinceros que están ahí tratando de buscar la verdad. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Y el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, muchos se van a separar de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Y al final, hermano Frank, van a manifestar su alegría por haber escuchado la voz del verdadero pastor, porque así lo dice Apocalipsis 14, 1 y 4. Después miré, dijo Juan, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, o sea, con iglesias apóstatas que se han apartado de la verdad y pues son vírgenes, o sea, tienen una fe pura. Estos son los que siguen al Cordero. Ahí está Juan capítulo 10, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Hermano Frank, podemos leer 2 textos finales para cerrar este programa. Bueno, resumiendo, podemos leer a Juan capítulo 14, versículo 15, que hablando del verdadero redil. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Juan capítulo 15, versículo 10, nos dice, si guardares mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermano Fran, hacemos un llamado final a las personas que nos están escuchando. Ya es hora de salir de la apostasía y del error, amigos oyentes. No podemos seguir atados a una organización religiosa que le ha dado la espalda a Dios, que le ha dado la espalda a su palabra y que ha rechazado estos mensajes finales para el tiempo del fin y que le ha dado la espalda a la ley moral de Dios. Cristo está haciendo un llamado a salir, está sacando esas ovejas fieles y la está trayendo a su redil verdadero. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, el mismo Señor Jesús nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si usted desea escribirnos, escríbanos El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, y si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima oportunidad.